Bienvenidos de nuevo a la Universidad de Conciencia, Sabiduría, Flor de Lis. Hoy tengo el gran honor de tener con nosotros al catedrático Antonio Piñeiro, una persona que ha escrito muchísimo y ha investigado muchísimo sobre los textos apócrifos y sobre el Nuevo Testamento. En este momento tiene un proyecto súper bonito donde varios historiadores, varios catedráticos se han unido para analizar los textos del Nuevo Testamento. Así es que, Antonio, gracias, bienvenido y cuéntanos cuál es el gran proyecto que tenéis. Bien, pues fíjate, el gran proyecto es una realidad porque el libro se está imprimiendo prácticamente ahora mismo. Y veo que te entusiasma el Nuevo Testamento. A mí me parece fantástico eso, por la sencilla razón de que hay muchísima gente que está pasando de los textos religiosos, etcétera. Pues bien, el proyecto, que es una realidad, aunque ahora está en una fase de suscripción o preventa, es decir, ayudando a la editorial para que salga inmediatamente, pues resulta que es una suerte de análisis, explicación, nueva traducción de todos los libros del Nuevo Testamento, de todos. Pero tiene una cosa importante que a mí me parece, modestamente, pero es verdad, que lo hace como muy especial. Es que no es un comentario, digamos, al Nuevo Testamento sujeto a la disciplina de una iglesia o, digamos, una confesión religiosa que se respeta, por supuesto, estaría más y estaría menos, porque es que un historiador, que es lo que yo pretendo ser como los que hemos hecho, nosotros no podemos ser militantes, pues, es decir, no vamos a atacar la religión, ni muchísimo menos. Pero este Nuevo Testamento, como te digo, o edición de los libros del Nuevo Testamento, no depende de ninguna confesión. Es puramente histórico, puramente, digamos, crítico o literario. Entonces, Yo siempre... No, habla tú. sí, entonces, ¿desde dónde parte la traducción? ¿Desde qué idioma? ¿Del griego, del hebreo, del arameo, del latín? ¿Desde qué visión lo estáis haciendo? Bueno, pues bueno, ya está hecho, ¿no? Es el griego. El Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento están escritos todos en griego. No queda absolutamente nada de palabras de Jesús que se dijeron en arameo, pero no queda absolutamente nada de eso. Toda toda la tradición está realmente en griego. Es decir, yo te diría que los libros del Nuevo Testamento pertenecen por derecho propio a la literatura griega. Y alguno dice, anda, caramba, pero si yo creía que los libros del Nuevo Testamento y los evangelios y todo esto se habían compuesto en arameo y que luego se habían traducido, etcétera. No, no, no. Están compuestos absolutamente en griego. Y por eso, has dicho catedráticos. Bueno, somos prácticamente todos, ya somos mayores, somos 5. De la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Málaga y luego de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos hemos juntado todos. Y tiene algo que va a llamar la atención a los lectores. Dime una cosa, si tú, por ejemplo, ahora tomas el Nuevo Testamento, lo abres, ¿por qué empieza? El texto que está impreso, lo primero, es el Evangelio, ¿a que sí? Exacto, sí. Y el Evangelio de Mateo. Ujú. Sin embargo, en esta edición de los libros del Nuevo Testamento, esta traducción nueva comienza por la epístola primera a los tesalonicenses de Pablo. Es Y, decir, es una cosa insólita eso, ¿a que sí? sí, ¿y eso por qué? ¿Por qué Porque habéis sentido
cambiar el orden de los evangelios? Tiene que tener un sentido Claro. histórico, supongo que sí, ¿no? Y sobre todo también que penetre en la persona que lo está leyendo y que le dé un sentido más amplio al Nuevo Testamento. Pues tienes toda la razón, tiene un sentido. Yo lo he explicado hace ya, casi hace 15 años, ¿no? Sí, 15 años, en un libro que se llamaba Guía para entender el Nuevo Testamento, de la editorial Trotta, que tiene un nombre curioso, es un apellido alemán, Trotta, aunque suena como trotar, no solo que tiene dos T's. Bueno, pues fíjate, el sentido está en que el orden que se hizo para editar el Nuevo Testamento pertenece al siglo IV, en torno al 300 y pico, aunque naturalmente el Nuevo Testamento se compuso mucho antes y se hizo de una manera curiosísima. Como el Nuevo Testamento en el siglo IV estaba pensado no solo para los cristianos, estamos en la época del emperador Constantino, para que nos entendemos, un poquito antes del concilio de Nicea. La Iglesia eran sus libros sagrados, sin duda, pero también lo proyectaba hacia los paganos que querían convertir. Entonces, ¿qué es lo que más puede interesar a los paganos? Pues la biografía de Jesús. Y entonces pusieron primero los evangelios. Aunque lo curioso, pero lo real, es que Pablo ya había muerto cuando se compuso el primer evangelio. Luego, las cartas de Pablo son cronológicamente anteriores a los evangelios. Entonces nosotros hemos procurado que en los libros del Nuevo Testamento de la editorial Trotta se lea el Nuevo Testamento en un orden cronológico. No decimos que sea totalmente exacto, porque realmente en historia antigua muy pocas cosas son exactas, pero sí algo que ayude al lector a entender mejor los libros del Nuevo Testamento. O sea, un cambio de orden parece simple, pero en el fondo es una suerte de revolución, una revolución crítica, porque te presenta primero las cartas de Pablo, luego vienen no todos los evangelios. Fíjate que hay un orden entre los evangelios. El primero es el de Marcos, compuesto aproximadamente entre el año 71 y el 75, y el último está compuesto, que es el Evangelio de Juan, en torno al año 100, y algunos creen que es más tarde. Fíjate, 70 años después de la muerte de Jesús. Sí, que al final es como un teléfono roto, no tenemos claridad absoluta de que eso sea cierto, ¿vale? Ahí está, eso es lo que se pregunta la gente muchas veces. Bueno, usted me podría decir qué es lo que me han dicho a mí y a los autores, ¿no? Usted me podría decir qué hay de cierto, por ejemplo, en los evangelios. Y entonces pues, nosotros en este libro, pues intentamos responder honestamente a esto y decirle, pues mire, primero le voy a presentar una traducción. Fíjese que se han hecho muchísimas traducciones del Nuevo Testamento del griego al español, pues, no sé, en el siglo XX y XXI, decenas y decenas. La traducción es muy importante, sí, y que sea buena, es muy importante. Pero lo importante es la interpretación. ¿Cómo se entiende un texto escrito hace 2000 años? Bueno, pues entonces eh, viene este lector, por ejemplo, tú misma, ¿no? Y dices, bueno, a mí me gustaría saber qué opinan ustedes, si fue cierto o no, por ejemplo, la tempestad calmada, ¿no? O la multiplicación de los panes, por poner pasajes como muy milagrosos de lo que conocemos por el Nuevo Testamento, ¿no? Pues entonces nosotros presentamos primero el texto de Marcos, que es el primer evangelista en su momento, es decir, después de las cartas de Pablo, no el texto de Mateo, sino el texto de Marcos,
que es la fuente de Mateo. Y entonces explicamos con la traducción, eh, aclarando, digamos, previamente el sentido del griego. Ya lo tenemos en castellano, pero es un texto del año 2000 y como tú decías, y otros también, yo quiero saber si eso ocurrió realmente o si tales palabras ahí lo dijo Jesús o no. Y entonces nosotros lo que hacemos es presentar las opiniones de los estudiosos sobre esa sección. Pues, por ejemplo, los estudiosos que son católicos o cristianos, o bueno, católicos o confesionales en general, pues opinan pues, que es un hecho totalmente real. Y luego ponemos, bueno, pues hay otros estudiosos, por ejemplo, protestantes, que opinan que no es un hecho real, sino que hay que entenderlo simbólicamente. Viene una tercera opinión que dice, bueno, hay otros estudiosos independientes que opinan que no hay que entenderlo simbólicamente ni siquiera, sino que es simplemente una leyenda. Hombre, si usted quiere entenderlo simbólicamente bien. Y entonces viene, digamos, implícitamente el momento de la opinión del lector. Pero no se le obliga al lector. Opine usted como los protestantes, o como los católicos, o como los ortodoxos, o como los independientes, sino hágase o fórmese usted su propia manera de entender el texto y emita usted mismo ese veredicto que me exige a mí. ¿Es esto verdad o no? Pues mire, yo le presento ahí todos los elementos. Hombre, se me verán las orejitas, ¿no? Y entonces se me verán a ver qué es lo que pienso yo o qué piensa pues José Montserrat, el catalán de la Autónoma de Barcelona, o el doctor Fontana, ¿no? Galo Fontana, de la Universidad de Zaragoza. Pues entonces se nos verán las orejitas, pero muy respetuosamente. Y el lector tendrá la última palabra. Yo creo que eso es lo que hace a este volumen, los libros del Nuevo Testamento, pues una cosa, hombre, decir única puede parecer un acto demasiado de soberbia y tal, que no creo que nosotros lo seamos. No, Pero pero es muy nuevo, único. muy interesante. No sé qué Claro. opinas tú. Yo opino que es algo único, realmente, porque no se ha hecho hasta ahora, organizarlo de una manera cronológica. Además, yo soy una persona que cuando se pone a estudiar, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, yo me voy como a aquella época. Me pongo en el lugar de aquel momento, de cómo vivían ellos, de la manera de ser que tenían para poder comprender mejor lo que me están explicando, porque no podemos trasladar de una manera literal, por lo menos en mi opinión, los textos al siglo XXI, porque es como, sería como una verdadera locura, ¿no? Para mí es como, tendríamos un Dios en el Antiguo Testamento súper castigador y súper vengativo, cuando realmente no es así. Cuando tú estudias profundamente y te vas a aquella época, entiendes también que muchos de los textos son parábolas, son simbología que tienes que extrapolar a aquel tiempo y sentirte y vivir cómo vivían ellos y sentir cómo tenían que estar ellos, cómo recogían el agua, cómo comían, cómo vivían, para poder entender mejor los textos. Entonces a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la historia y creo que un poco los historiadores, todos los que habéis estudiado historia e investiguéis, un poquito viví esa parte, ¿no? De ir a aquel momento para poder explicar un poquito mejor la historia. Sí, oye, yo te digo, estoy encantadísimo de lo que estás diciendo. Va a preparar, bueno, va a pensar la gente que nosotros tenemos esto preparado simplemente para hacer propaganda, pero de verdad, yo es la primera vez que te conozco a ti en mi vida. No nos Sí, hemos y visto yo, nunca. y yo contigo también. Ni hemos hablado, aseguramos a los que nos ven y nos oyen que nosotros no hemos hablado así previamente hasta este momento. Pero sin embargo, creo sinceramente que tú estás entendiendo muy bien este libro que va a salir enseguida, y cuya preventa estamos, digamos, haciendo ahora hasta el 24 de octubre. O sea, falta poco todavía. Pues fíjate, yo
no sé, ¿qué te digo? Estoy encantado contigo. Me alegra mucho. Bueno, pues yo súper encantada con este trabajo. Les recomiendo a mis alumnos, a todos los que siguen la Universidad de Conciencia, que se apoyen en este libro. Me parece que va a ser muy interesante. Yo ya lo voy a coger. Ahora me voy a coger en el enlace y con nada que salga en papel, porque yo soy mucho de papel. Yo todos mis libros tienen que ser en papel porque hago mis anotaciones, voy subrayando cosas interesantes, incluso luego si tengo la oportunidad de hablar con los autores, pues mejor, porque así tengo ya las preguntas hechas que he sentido duda o inquietud y puedo plantearlas, ¿no? Entonces, me parece un trabajo sumamente interesante, súper novedoso y que va a abrir mucho la mente a muchas personas. Y sobre todo que el mundo entienda que el dogma no existe, que cada uno sienta al leerlo aquello que la verdad le diga en su corazón, ¿vale? Porque entre todos los que sois habrá diferentes opiniones. Tiene que ser un libro sumamente interesante, porque con tanto que comentéis cada apartado, cada uno, creo que va a ser algo súper enriquecedor para el lector. Yo ya estoy deseando de tenerlo. Yo lo creo. Bueno, pero no se te ocurra, como ya he dicho alguna vez, leerlo todo seguido, no sea que te dé un síncope, porque son 1665 páginas. Es más bien un libro de cabecera. Exacto. Esos que tienes y te los pones y tal, y dices, hombre, pues hemos estado hablando, pues esa sección, a ver, ¿cómo se entiende a este endiablado, digamos, de entender Pablo de Tarso? ¿O cómo entendemos esas cartas que llamamos pastorales o colosenses? Si tú vas ahora por la calle y le preguntas a uno, oye, dime en una palabra, ¿qué dice la epístola a los colosenses? Te dirá, ¿qué? ¿Mande? ¿Qué ha dicho usted? ¿Colosenses? ¿Qué equipo de fútbol es eso? Hay mucha gente que dirá eso, ¿no? Bueno, pues realmente creo que sí, que tienes razón. Es estupendo. Si me permites, yo te diría que puedo, aparte de que tú espontáneamente, ¿no?, hagas lo que te parezca, yo puedo deletrear la manera de conseguir este libro, que además va a ir firmado por mí. Fíjate, lo más sencillo. Lo primero que diría, que para conseguirlo, hacerlo por medio del móvil es más difícil. Yo no sé si el programa de la editorial Trota resiste bien lo del móvil. Yo creo que no. Hay que hacerlo mejor por la computadora o el ordenador. Y entonces, lo primero, claro, tienes que ir a internet, ¿no? Y simplemente pones editorial Trota. Pero fíjate que tiene dos T's, ¿eh? T de Tarragona, R de Ramón, T de Tarragona, T de Tarragona y A de Antonio. Y entonces vas y entras allí, ayudado de Mr. Google o de Mr. Microsoft o de quien sea, pues pum, entras en Editorial Trota. Luego pinchas novedades y ya pues te saldrán las novedades. Y entonces aparece una imagen de ese libro, pues que ahora lo podemos mostrar digamos, en imagen, y está en internet y aparecerá allí. Y entonces, al pinchar esa imagen, sale ya la página con el famoso carrito y todas esas cosas y tal a la derecha, donde puedes comprar. Y yo creo que sí, ciertamente la idea esta la has pescado muy bien, muy bien, muy bien, porque, porque creo que es iluminador. Es iluminador y responde, no sé, yo llevo, pues, no sé, tantísimos años en los medios respondiendo preguntas. Es que muchas de las preguntas que me hacen están respondidas ahí en este libro. Qué bien. De todas maneras, para la gente que lo quiera, yo voy a poner aquí abajito el enlace, abrir la pestañita de YouTube y vais a tener el enlace directo al carrito y también el correo electrónico de la editorial Trota. ¿Ok? Y también yo lo que voy a hacer con este libro, para si alguien quiere seguir mis pasos, creo que es un libro que para digerirlo necesitaremos un año por lo menos. ¿Verdad, Antonio? Yo por las mañanas hago mi ratito de meditación. Una vez que ya he llevado a los niños al colegio, me siento
en mi lugar de meditación y siempre cojo o la Biblia o el Zohar o algún texto y leo una parte de ese texto y medito durante todo el día con él. ¿Qué me hace sentir? ¿Cómo me ha hecho sentir? Para poder integrarlo en mí. Como ha dicho Antonio, es imposible leértelo de golpe. Es algo que es para integrarlo, digerirlo, dejártelo sentir, y es una manera de meditación que nos va a ayudar mucho a comprender y a profundizar en el Nuevo Testamento. Por lo menos yo así lo he sentido. No he hablado con Antonio, como ha dicho él, no he hablado en ningún momento. Es la primera vez que hablo con él y que me pongo en contacto con él. Íbamos a hablar de otra cosa, pero cuando me ha hablado de este libro que va a salir ya muy prontito, lo tenemos ya que lo estamos tocando, creo que a mí me ha resonado mucho y por eso hemos cambiado el tema y hemos decidido hablar de este libro, porque además a mí me entusiasma, creo que va a ser una aportación maravillosa para todo el mundo, da igual la visión que tengamos, da igual la religión que practiquemos, creo que el Nuevo Testamento puede enriquecernos mucho a nivel espiritual, a nivel histórico y llevarnos hacia la conciencia. ¿Es así, Antonio? Yo no... Sí, pero yo, bueno, te diría, los autores, nosotros no somos tan elevados como tú en esto de la espiritualidad. Nosotros somos, o sea, tú te metes por unos terrenos, nosotros somos modestos historiadores, modestos historiadores. Es decir, el historiador lo único que pretende es decir, hombre, a mí me parece, sinceramente, que datos tenemos, no muchos, pero sí tenemos. Y que la figura de Jesús es interesantísima, y la de Pablo, y la de sus sucesores. Tenemos pocos datos, pero suficiente. Bueno, vamos a entenderlos. O sea, un historiador solo pretende entender él y que los demás entiendan. Esa es la labor del filólogo, ¿eh? Y esa es la labor del historiador, cuando se pasa días y días y días ahí escrutando los manuscritos, que eso ya es una tarea hecha, ¿no? Pero que nosotros ahora recibimos pues los frutos cuando pasamos prácticamente toda la vida estudiando pues el griego, el hebreo, el arameo, el copto, el siríaco, para no aprenderlo bien nunca, porque somos limitadísimos, ¿no? Pues entonces nos ponemos y decimos, venga, a ver, que aparezca de alguna vez algo que sea solo histórico. Es decir, que no nos digan ustedes están cojeando de esta parte o de la otra. No, no, no. Ahí es histórico. Y ya está. Que cada uno se forme su opinión después de leerlo. Y una cosa, a ti te gusta tener el libro, ¿verdad? En la mano. Bueno, Sí. pues, ¿y a ti te gusta que esté firmado? Hombre, claro que sí. Si es firmado y dedicado, mejor. Bueno, pues esto es un invento de la editorial, ¿no? Que dice, hombre, Antonio, aunque tú vivas en Bayona de Pontevedra, trasládate a Madrid a finales de octubre, ¿eh? Y te pasas aquí un tiempo y firmas todos los libros. Y si alguien dice expresamente en el correo, oye, yo quiero no solo que ponga pues, saludos y abrazos y todo esto, sino que ponga mi nombre. Hombre, yo pues no me puedo acordar, pero si lo pone en un correo electrónico, me imagino que Javier Manso, digamos el comercial de la editorial Trota, pues me tendrá hecha una lista y aquellos que me lo pidan, yo le pondré su nombre también. Es decir, nos gustaría que lo firmaran todos, pero va a ser imposible. Pero por lo menos el que hace de editor literario, que soy yo. Luego quizás ya más tarde, cuando hagamos unas presentaciones con el libro físico a lo largo del tiempo, en España o en Hispanoamérica, no sabes la cantidad de gente en Hispanoamérica que está interesada, o sea, ahora dicen Latinoamérica. Bueno, como quieras decirlo, en la América de lengua hispana no sabes la cantidad de gente que hay interesada en esto. Sí, Bueno, lo de que hecho, decíamos, firmado, el libro firmado, uh-huh. firmado por mí. De hecho, Bueno, ya hemos dicho bastante, ¿eh? O sea claro, que tú ahora habla lo que quieras, porque como esto es
una especie de aquí te pillo, aquí te mato, en los que hemos estado y no nos conocíamos de nada. Y yo te digo, oye, tú me preguntaste, no, dijiste, perdón, ¿en qué estás trabajando? Y yo, pues mira, ahora estoy trabajando en esto y tal. ¿Cómo? ¿Qué dices? Y tal. Y entonces te interesó. Bueno, a ver, más cosas. Habla tú, que yo ya he hablado demasiado. Bueno, nosotros tenemos muchos alumnos en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en muchísimos países, con lo cual sé que esta entrevista les va a encantar y que todos van a querer tener este libro para empezar a trabajar. Pero realmente por lo que yo me puse en contacto con Antonio fue por su libro de Jesús y las mujeres, para que nos ¿Verdad? pudiera... Es lo que vamos a tratar hoy. Sí. Pero nada, eso lo tratamos otro día, si te parece. Exacto, exacto. Entonces, más adelante tendremos otra entrevista, por supuesto, para hablar de ese libro, que es muy interesante, Que pero también es de Trota, ¿eh? sí, también es de Trota. Y bueno, tengo varios que son de Trota también que ha escrito usted, que son todos muy interesantes. Bien, pues yo estoy encantado con la editorial, no lo puedo Sí. negar. O sea que en fin. Bueno, pues quiero decirte que los que son de la América Latina, de lengua hispana y en portuguesa y todo eso, que la editorial, bueno, yo no me ocupo de eso, pero yo creo que la editorial tiene toda la intención de enviarlo al mundo entero. Y Perfecto. creo, hombre, naturalmente hay que pagar unos portes, ¿no? Sí, sí, Y claro. que van aparte, pero el libro es tan barato, es como la mitad de lo que podría valer un libro de 1000 páginas, y tiene 1665. ¿No? Entonces, y yo no lo sé. Aquí sí que te estoy hablando porque me pescas de improviso, yo no me meto en las cosas comerciales, esto lo hacen otras personas, no, nosotros somos historiadores, y entonces ahí yo me imagino que, no sé, a lo mejor es hablar por hablar, ¿no? Que Trota tendrá pues, algún contacto con alguna empresa de transportes mundial, no lo sé, pero seguro que lo envía al mundo entero, a donde Claro que sea. sí. Y si no, que Trota se ponga en contacto conmigo, que yo tengo una empresa de transporte que lo envía al mundo entero. No Y me digas, nos eso no lo sabía yo. Sí, sí, porque nosotros enviamos muchas cosas también. Tenemos tienda online en la universidad, tenemos algunos libros de algunos autores y lo enviamos a todo el mundo. Hemos empezado hace nada, hace unos meses, pero ya tenemos nuestra empresa que lo facilita para todo el Mira, mundo. yo ahí te lo agradezco infinitamente, pero la verdad, pues yo no, no entiendo mucho. No lo lleva, no lo lleva. Bueno, pues se lo comenta a Trota. Pero lo importante es que llegue, porque yo sé que muchas personas, aunque estará en formato digital, supongo también, No, por ahora no, ¿eh? no Por lo ahora tenéis va a en ser formato en papel digital. solo. Solo sale en papel. Bueno, esto es Y en papel importante. semibiblia, que es más caro que el salmón en tiempo de guerra. ¿Y la letra es chiquitita o grande? Porque... No, hombre, muy grande no puede ser porque es que si no tendría 2500 páginas y resulta que lo llevarías y se te doblaría el hombro, ¿no? Tiene que ser una letra eh, normal para entender, ¿no? que la Para gente lo puede entender ver bien, ¿vale? Porque mucha que yo gente, tampoco me meto en eso. claro, mucha gente el problema que tiene muchas veces a la hora de ciertos libros comprarlos en papel es precisamente por el tamaño de la letra y por eso utilizan los métodos electrónicos porque pueden ampliar. Pero si tiene buena letra y lo podemos ver todo y si no nos ponemos nuestras buenas gafas que tenemos, pues es importante además para mí es imprescindible tener siempre el libro en papel. Es algo muy personal. Creo que además honramos más cuando compramos en papel el trabajo del autor y de los autores. Para mí es súper importante honrar el trabajo, la investigación y el esfuerzo que hacen para crear una obra maestra como las que se crean. Entonces, para mí es muy importante tener siempre el libro en papel, porque se siente, se palpa, es
otra energía muy diferente a nivel tecnológico. Así que yo recomiendo a todos los que lo sientan que vayamos también y a todos los alumnos que quieran, y luego incluso pues podemos invitar a Antonio a una tertulia con todos los alumnos y todas las personas que quieran participar en un estudio profundo de esta obra maestra y que vayamos trabajando en el día a día y que luego podamos unirnos para hacerle preguntas o me pasen las preguntas y yo le hago la entrevista a Antonio. ¿Qué te parece? Hombre, me parece muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. No sabes, de verdad, esto es que no se lo va a creer la gente, ¿eh? Pero repíteselo muchas veces, que no nos hemos visto en la vida, que no es nada preparado, que hoy vamos a hablar de Jesús y las mujeres, pero que tú, repito, me preguntaste qué estás haciendo. Pues hombre, como dice, bueno, yo es que no te conozco. A ver, ¿y tú a qué te dedicas? O algo así, ¿no? Y entonces, claro, salió esto. Pues yo he hecho esta obra junto con mis 4 colegas, ¿no? Que repito los nombres, ¿no? Gonzalo del Cerro, por orden alfabético, a ver si no me equivoco. Gonzalo Fontana, José Montserrat, Carmen Padilla y Antonio Piñero. Y yo hago de editor literario. Bueno, pues También. deseando tener esa obra, ya sabéis que los enlaces os los dejamos abajo para facilitaros que entréis e investiguéis en la obra. Y muchísimas gracias, de verdad, Antonio, me siento súper honrada de además tener que yo no sabía que estabas trabajando en esto y que me encanta. Y bueno, ya estaremos en contacto y más adelante, por supuesto, tendréis la entrevista de Jesús y las mujeres. Así es que muchas gracias y muchas bendiciones. Vale, pues nada, gracias a ti y un abrazo muy fuerte a todos y yo encantadísimo de la vida. Gracias, este encuentro me parece increíble y estupendísimo. Gracias, oye, encantadísimo. Vale, Gracias. hasta luego. Adiós, besitos.